Hola a todos amigos de Spanish Boost, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, y hoy no estamos en un episodio del podcast. Hoy estamos en un video aparte, un video un poco random que quería hacer porque estuve pensando mucho en un concepto, en el concepto del cambio, básicamente. Ustedes saben que a mí me encanta la filosofía y me gusta mucho combinar temas filosóficos con el input comprensible para practicar español. Y hoy estaba pensando en el cambio, estaba pensando en cómo la vida nunca es igual. Nada en la vida es igual dos veces. O sea, recuerdo esta frase que dice, nada es lo mismo dos veces, ni siquiera la misma cosa. Hay otra frase similar que es, nunca vas a encontrar a la misma persona dos veces, ni siquiera en la misma persona. Pero el concepto es el mismo. El concepto es el cambio y cómo en la vida nada se repite exactamente. Nada es lo mismo dos veces. Este es un concepto que en filosofía es muy común. Es un concepto que los filósofos se plantearon mucho a lo largo de la historia. Y no solamente los filósofos, también sociedades, religiones. Por ejemplo, en el budismo existe el concepto de anicca, A-N-I-C-C-A, que se podría traducir como impermanencia o transitoriedad. Significa que básicamente todo es transitorio. Todo es una constante transformación. Según el budismo, la realidad, la esencia de la vida está en el constante cambio. Por ejemplo, los objetos físicos, esta botella, estos suplementos, son temporales. Se desgastan, se rompen, envejecen. Lo mismo con las emociones, porque aparecen y desaparecen. Las relaciones humanas, el cuerpo humano también nace, crece, envejece y muere. Y el budismo siempre hace énfasis en la ilusión de la permanencia y el sufrimiento. O sea, cómo las personas sufrimos porque tenemos la ilusión de que las cosas son permanentes. El sufrimiento, también conocido como dukkha, D-U-K-K-H-A, en el término budista, habla
del sufrimiento. El sufrimiento que existe porque no entendemos el cambio y creamos relaciones con las cosas pensando que son permanentes. En la antigua Grecia, este concepto también existía. De hecho, Heráclito o Heráclito de Éfeso, que es o fue uno de los filósofos presocráticos más importantes. Presocrático significa pre-Sócrates, básicamente. Y él fue muy conocido por su visión y su teoría de que la realidad está basada en el cambio continuo. De hecho, una de sus frases más famosas dice: no puedes bañarte 2 veces en el mismo río, porque cuando lo haces, el río no es el mismo y vos tampoco sos el mismo. Aunque parezca, aunque se vea igual o aparentemente igual, el río no es el mismo. Probablemente tiene más peces, menos peces, más turbulencia, menos turbulencia. Yo tal vez estoy más triste, más feliz. Claramente no es la misma situación. Y yo creo fielmente en este concepto. Creo que en la vida nada es permanente y nada es igual. Cada experiencia, cada momento, cada segundo es propio de sí mismo y es absolutamente único. Si yo voy a correr ahora y voy a correr mañana, la actividad es la misma, pero la ropa que uso no, el clima tampoco, la temperatura tampoco, el día de la semana tampoco, el día del año tampoco. Entonces, basado en este concepto, podemos percibir lo equivocado que estamos los humanos cuando intentamos buscar el mismo placer o el mismo estímulo o lo mismo en otras cosas. Simplemente no funciona así y no es algo necesariamente malo. De hecho, me parece muy interesante poder experimentar sensaciones similares en diferentes contextos o sensaciones diferentes en contextos similares. Me parece una idea súper interesante. Pero si todavía pensás que estoy equivocado o si todavía no crees que esto es así, no te preocupes. Escribí un texto, literal, acabo de escribir un texto que te quiero mostrar y que voy a leer 2 veces y vas a ver, vas a notar que no es lo mismo. Vas a ver cómo la experiencia cambia
y vas a ver cómo efectivamente nada es lo mismo dos veces, ni siquiera la misma cosa. Un cobre corto metraje es cena ahora. Mi madre está barriendo y yo un té quiero. Si yo lo quito, ella lo quita. Sonrisas. No sea burra, le dije. El pan está blando. Un día habló que esconde las sobras de ayer en tren o en coche de carreras. No tendría sentido si lloviera mañana otra vez. Quiero trabajar de jardinero y no puedo. Plátano quiero. Llaves. Cerezo es lo que quiero. Que sería de mi mamá. Vino. Enriquecimiento. Buen mozo. Ellos comensales. Nada más. Sí, ya sé que es una historia muy rara, muy extraña, lo sé, probablemente no tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a intentar leerla otra vez y intentar ver si es verdad que nada es lo mismo dos veces. Vamos a recapitular toda la historia. Un cobre cortometraje. Escena ahora. Mi madre estaba riendo y yo un te quiero. Si yo lo quito, ella lo quita. Sonrisas. No se aburra, le dije. El pan está hablando. Un diablo que esconde las obras de ayer entrenó en coche de carreras. No tendría sentido si lloviera mañana otra vez. Quiero trabajar, dejar dinero y no puedo. Plata no quiero, ya ves. Ser eso es lo que quiero. ¿Qué sería de mi mamá? ¿Vino enriquecimiento? Buen mozo. Ellos comensales, nada más. Opiniones